Perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Les agradezco mucho el estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Manuel Lozano, director general de Expo Renta Vacacional y presidente de la APAR, que es la Asociación de Profesionales de Renta Vacacional. Y el día de hoy tenemos un webinar precisamente que creo que les va a servir a muchos. De hecho, el área de Revenue Management es una de las áreas que a mí en particular más me apasiona, porque es lo que realmente hace una vez que la gente ve tu listado y que ve toda tu información y todas tus fotos y todo lo que le dedicamos a nuestra renta vacacional, es lo que hace que finalmente la gente diga, sí, voy a hacer el booking con ellos o no lo voy a hacer, ¿no? Y es precisamente el manejo inteligente de los precios, ¿no? Entonces, el día de hoy es un gusto para mí el presentarles a Fausto Silva. Fausto lo conocí hace ya varios años, bueno, en el 2019 o antes, en una serie de conferencias. Y pues inmediatamente hicimos clic, sobre todo porque aunque habla portugués, habla perfectamente bien el español y pues es una magnífica persona, la cual ha apoyado mucho a la Expo Renta Vacacional, ha apoyado también a la asociación y pues prácticamente a todos los property managers, anfitriones profesionales que se han acercado a él y a su compañía para darles información acerca de lo que es el Revenue Management. Entonces, les voy a presentar a Fausto para que tengamos esta presentación y al final vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas y cerrar con algunos mensajes acerca de la Expo Renta Vacacional, que prácticamente ya está todo listo, y acerca de la asociación para todos aquellos que quieran participar y todos aquellos que quieran pertenecer a la asociación que estamos ahorita tratando de crear estrategias de comunicación y programas específicamente por ciudades para el tema de la regulación próxima que se viene por parte del gobierno. Fausto, pues ahora sí que tienes toda la pantalla para ti y adelante. Muchas gracias, Manuel. Bueno, mi nombre es Fausto, yo trabajo en Pricehouse, soy responsable de cuentas estratégicas, ayudo también con el desarrollo de algunos mercados en Latinoamérica y en Europa. Y hoy la presentación, después al final, para quien esté interesado puede contactar, yo dejo el correo y yo puedo enviar la presentación sin cualquier problema, puedo compartirla. Y va a ser un poquito enfocada más en el tema de lo que es Revenue Management. Voy a utilizar algunas informaciones de Pricelabs como ejemplo, pero si tienen alguna pregunta en general, no necesita ser acerca del sistema, pueden hacerlo y Manuel va a gestionar ahí cualquier pregunta. Pues solo a compartir mi pantalla. Creo que... Manuel, ¿me puedes confirmar si está compartiendo correctamente? Sí, exacto. Veo la pantalla perfectamente bien. Ok, perfecto. Entonces, un poquito muy rápidamente de Pricelabs. Pricelabs es una empresa, es un sistema de revenue management que conecta con PMS o directamente con Airbnb o VRBO. Es enfocada al arrendamiento de corto plazo, entonces rentas vacacionales, apart hoteles, villas y pequeños hoteles más enfocados sí mismo a los boutique hoteles. Tenemos clientes de 100 países en este momento. La última vez que confirmé había cerca de 140 y algo mil propiedades conectadas al sistema, activas, y tenemos un equipo, la sede principal está en Estados Unidos, pero tenemos un equipo un poquito dividido por todo el mundo. Este es un poco lo que son nuestros productos y no voy a entrar mucho en detalle. Tenemos la parte de precio dinámico, analíticas de su operación, o sea, unas analíticas de la propiedad del usuario y después datos de mercado. Okay. Entonces, ¿qué es el Revenue Management? Yo elegí dos frases que creo que definen un poco lo que es. Básicamente es una serie de estrategias o tácticas o hasta para quien lleve esto a un nivel muy avanzado y muy profesional, puede ser hasta una especie de una filosofía de cómo llevar su negocio, si lo enfoca basado a la optimización de ingresos y utilizando tácticas bien pensadas.
Yo elegí dos frases, que es un análisis disciplinado que predice el comportamiento del consumidor, porque esto es muy importante, y básicamente es optimizar la disponibilidad de producto y precio para maximizar el ingreso. Okay. Cualquier pregunta que tengan pueden ir haciendo y yo voy contestando después, así que Manuel cree que es el mejor momento. ¿Cómo se empieza? Hay algo que normalmente yo siempre explico. Las personas cuando hablamos de revenue management en algunos eventos, etcétera, sienten que es algo muy complejo, que va a ser algo muy difícil de empezar. En realidad, toda la gente hace revenue management a partir del momento que piensa en alguna estrategia para tener un mejor resultado. Si nosotros pensamos y tomamos una decisión basada en algo, estamos haciendo revenue management en nuestra operación, en nuestra propiedad, no importa si tenemos una, no importa si tenemos 1000. Si al momento que subimos el precio porque sabemos que es, no sé, final de año, temporada alta o vacaciones de la escuela, estamos haciendo revenue management. Puede ser hecho a un nivel más avanzado, más sencillo, pero desde que hagamos algo y que sea basado en datos o basado en lo que el mercado nos dice, estamos haciendo revenue management. Y esto es importante las personas entender. No es necesario un software para hacer revenue management, ni es necesario tener un curso de revenue management para empezar a dar los primeros pasos. Es necesario tener formación si quieren ser revenue managers. Eso es completamente diferente de utilizar tácticas de revenue management. Todos nosotros manejamos, ni todos somos pilotos de Fórmula 1. Entonces, es un poquito eso. Pero todos sabemos manejar y hacerlo de mejor o peor forma, pero lo hacemos hacer. Entonces, ¿cómo empieza? Básicamente, de una forma muy sencilla, que después pasar esto a números es un poco más complejo, pero es comprender la percepción del producto por parte del cliente. O sea, no es lo que nuestra percepción, y ese es un error muy común, no es nuestra percepción de nuestro producto, es cuál es la percepción que el cliente tiene de mi producto, porque ese es lo que va a dar valor a mi producto. Yo tengo que entender el valor que el cliente ve, no el que yo veo, porque yo puedo tener temas emocionales, puedo tener, yo sé cuánto gasté, yo sé cuántas horas dedico, cuánto sudor dediqué a la propiedad, entonces yo siempre voy a creer que mi propiedad tiene más valor de lo que tiene en realidad. Entonces, es entender cuál es la percepción que el cliente tiene. Y después es alinear con precisión los precios y la disponibilidad dentro de cada segmento. Segmento en este caso es dentro de cada producto. Imaginen ustedes tienen 4 casas, 2 villas, 2 apartamentos. Tienen que saber alinear los precios y la disponibilidad, o sea, qué tipo de estancia mínima, cómo la quieren intentar vender, dependiendo del tipo de producto que tiene. No es igual vender un estudio, no es igual vender una villa de 4 habitaciones, no es igual vender una villa de 12. Entonces, tienen que entender todo esto y alinearlo bien y hacer una segmentación, por más pequeña que sea. Las segmentaciones pueden ser gigantescas, pero podemos hacer una segmentación sencilla, por número de habitaciones, por número máximo de huéspedes, lo que sea, pero tenemos que hacer algo. Y así se empieza, con estos 2 pasos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Esta es una frase que existe, o sea, no es mía, es una frase que existe. El objetivo principal es vender el producto adecuado al cliente adecuado en el momento adecuado. Y yo agregaría el original al precio adecuado en los días de hoy por el canal adecuado. ¿Okay? Esto parece sencillo, es difícil hacerlo, ¿no? Porque el momento adecuado, por ejemplo, sin un sistema o sin acceso a datos de mercado y sin un sistema automatizado, sin tecnología, es muy difícil entender cuál es el momento adecuado. El precio adecuado, lo mismo. El producto es más fácil de entender. Entender el cliente es otro paso. Entonces, digamos que este sería... si lo hiciéramos perfecto, que no conozco ningún revenue manager que lo haga perfecto, él podría hacer siempre esto. ¿Okay? ¿Cómo empezar? Entonces, hay tres pasos muy sencillos. Segmentación, y este es siempre el primer paso. Revenue management no empieza en precios. Error más común de todos. Empezar pensando en el precio. No, tenemos que empezar por segmentar nuestro producto, o sea, entender cuál es nuestro producto, dónde estamos y a quién queremos vender. O sea, segmentar nuestro producto en el mercado y segmentar nuestro cliente. ¿Okay? ¿Qué tengo yo y a qué tipo de cliente voy a vender? Porque si ustedes van a enfocar vuestro producto al cliente internacional, entonces en realidad, por ejemplo, dice que tienen que hacer descripciones en español.
si lo quiero vender, por ejemplo, solo a clientes de Estados Unidos. Si voy a enfocar al mercado, no sé, francés, entonces tengo que tener atención, que tengo que tener todo en francés. Entonces, saber exactamente quién es nuestro cliente o cuál es el cliente que queremos alcanzar es muy importante, tanto para la calidad de la propiedad como para definir el precio, porque el poder de compra cambia de país para país. Estrategias como, por ejemplo, la limpieza. Si ustedes están vendiendo a alguien de Estados Unidos, pueden cobrar más de limpieza. No son sensibles a eso. Si van a vender probablemente al mercado latinoamericano, van a ser más sensibles, se cobran 50, 60, $100 de limpieza en un apartamento. Entonces, esta segmentación, saber a quién queremos vender es muy importante. Lo mismo también porque dependiendo de quién vendemos, puede tener otras características, la cantidad de viajes que hay, si hay restricciones en vuelos, si hay varios tipos de cosas. Si vendemos al mercado nacional, entonces enfocamos nuestro producto a eso. Hay que tener este es el primer paso. Sin esto, ya estamos empezando mal nuestra estrategia de revenue. El segundo es una previsión. Esta previsión, y por eso tienen ya un poco una bola de cristal, porque nunca está correcta. Este es casi como cuando los gobiernos vienen a decir cuánto van a crecer o cuánto van a... Normalmente nunca está correcto, ¿no? Pero tiene que haber una. Ni que sea basado en los datos históricos, ni que sea basado un poco en el análisis que tenemos en este momento, no sabiendo lo que va a pasar en el próximo mes, pero tiene que haber una especie de una previsión que es para tener una meta. O sea, haciendo la previsión, si yo veo que la previsión es positiva para mí, y es un buen resultado, entonces voy a intentar alcanzar ese objetivo. Si yo no tengo cualquier tipo de previsión, en el fondo, yo solo estoy analizando al final del mes, pero yo no sé cuál es exactamente mi meta. Entonces, digamos que aquí es una previsión raya meta que debemos tener, pero una meta basada en datos, entonces por eso le llamo una previsión. Y ahí sí nos enfocamos en el precio. ¿Okay? Solo después de tener claro un poco la segmentación y la previsión, debemos empezar enfocándonos en las tarifas. ¿Cuáles son las principales métricas? Yo dejé aquí algunas que creo que en el día a día puede ser más, y algunos términos que no son tan comunes para alguien que no está trabajando en el día a día, que pueden ser útiles. ADR, que es la tarifa diaria promedio. OCC normalmente aparece como por veces OCC, que es la ocupación. RevPAR, y yo dejé el U porque ya vi también RevPAR y en vez de R en el final U. Esto básicamente es el revenue per available room o per available unit, o sea, ingresos por habitación o unidad. BWOLT significa Booking Window o Lead Time y básicamente es la ventana de reserva. ¿Cuántos días antes están reservando mis huéspedes en comparación a la fecha de check-in? Disculpa. Esto es length of stay, duración de la estancia. Day of the week, día de la semana y mismo periodo en el año anterior, que muchas veces aparece como STLY. Hay muchos otros, pero porque dejé estos como básicos. La comparación normalmente podemos comparar con varios años, pero por lo menos la comparación con el año anterior es siempre positiva. Todos los otros son bastante comunes en cualquier sistema de revenue, cualquier sistema de reservas, hasta en las plataformas, no en las otras. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos si yo tuviera que darles unos primeros pasos de cómo empezar? Como comenté, primero, segmentar su producto. Segundo, segmentar el cliente. Definir los procesos y la estrategia de distribución. ¿Okay? Antes de pensar en tarifas, tenemos que pensar cómo voy a hacer el proceso de reserva, cómo va a ser el proceso. Pensarlo para saber si después lo que voy a ofrecer como tarifa puedo también darles un buen servicio, ¿no? Porque si el servicio es malo, eso va a tener impacto en la tarifa. La estrategia de distribución no necesita ser compleja, ¿ok? Necesitas saber, yo quiero vender más por Booking, quiero vender más por Airbnb, me voy a enfocar más en el website, quiero intentar vender un poquito por cada uno, quiero vender por acá o por otra plataforma cualquiera. Esto que estoy diciendo son ejemplos, pero hay que tener claro, porque dependiendo de eso, nuestra estrategia de tarifas también va a ser diferente. Se voy a vender por una plataforma que funciona diferente de otra. Un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero enfocar en reservas un poco más largas o hasta que quiero tener reservas de más de un mes por veces, tal vez Airbnb o VRBO sea mejor opción que Booking. Si yo tengo un edificio que funciona mucho como un hotel, entonces el tipo de huésped es un poco también el que llega como un hotel. Tal vez Booking sea una herramienta que tenga más opciones, una plataforma que tiene más opciones
para eso. Entonces, esa estrategia de distribución debe ser decidida antes de empezar mirando las tarifas. Después, sabe su precio mínimo. No debemos empezar por la tarifa que queremos vender, pero sí la mínima. Tenemos que entender cuál es nuestro mínimo, porque el mínimo es basado en nuestra operación, no es el mercado que nos dice el mínimo. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros costos, cómo funciona nuestra operación y basado en eso decidir mi mínimo. Ok, yo tengo mi mínimo para una temporada alta, baja, fin de semana, lo que sea, pero tengo que saber el mínimo. Después, si pasamos a un precio base, yo dejé el precio base porque es la terminología que nosotros usamos en PriceLabs, pero puede ser tarifa estándar, como quieran llamar. Pero el precio base sí, quien lo decide es el mercado. ¿Okay? Todo el resto que puedan escuchar es mentira. No son ustedes que deciden el precio, es el mercado. Y este sí debe ser basado en datos. ¿Okay? Tengan ustedes una herramienta muy avanzada o vayan ustedes manualmente a mirar cómo están haciendo vuestros competidores. Tienen que tener un precio dependiendo de vuestro segmento, ¿no? De la calidad de vuestro producto, donde ustedes posicionan vuestro producto, tienen que tener un precio base basado en los promedios de mercado. Después, definir sus temporadas. ¿Okay? Y acá empezamos ya haciendo los primeros pasos de un revenue management activo. Saber cuándo es temporada alta, cuándo es temporada baja. Ajustar el precio basado en eso. ¿Okay? Y no existe una temporada alta, una temporada baja. Puede existir varias temporadas o, digamos, temporadas que no sean tan altas, tan bajas, pero hay otras mini temporadas. Y también conocer todos los festivos y eventos en el mercado y ajustar precios. Si ustedes están haciendo eso, a pesar de no tener un precio dinámico, porque no cambia todos los días y para cada día, ya tienen un cierto dinamismo en las tarifas, ¿no? O sea, las tarifas ya van a cambiar bastante y ya están haciendo revenue management. Con esto tienen una estrategia básica de revenue management bien conseguida y si lo hacen bien, esto es más avanzado que probablemente 89% de los anfitriones en este momento en el mercado. Se siguen estos pasos. Solo una pequeña parte se da el trabajo de hacer esto bien hecho, ¿ok? No quiere decir que no se haga de otra forma. Errores más comunes. No tener un plan antes de empezar, ni procesos. El plan es un ser vivo. No se hace un plan y se olvida. Se hace un plan y después se va adaptando el plan a nuestra realidad, al crecimiento, a lo que sea. Lo mismo para los procesos. Pero hay que haber un plan o procesos. No aceptar que el mercado decide el precio. Error muy común. ¿Quién decide el precio? Es el mercado. Otra cosa es que yo tenga posicionado mi propiedad en el segmento errado de mercado. Yo creo que soy muy lujo y en realidad no soy. Y ahí estoy intentando vender más alto y probablemente yo creo que estoy bien en el precio y no estoy. Pero ese es un error mío en posicionamiento de la propiedad. Pero quien decide si el precio sube o baja es el mercado, no somos nosotros. No es por yo creer que voy a vender a un cierto valor o porque hace 3 años lo vendía a ese valor, no significa que este año lo vaya a vender. Hasta lo puede vender más caro si el mercado así lo decide. Si el mercado no decide, no lo vendo. Tengo que fluctuar para arriba o para abajo, dependiendo de lo que me dice el mercado. El otro punto que es no conocer el mercado de otra forma, es no conocer la dinámica del mercado. No en términos de tarifas, pero ¿cuándo reservan los huéspedes? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿De dónde vienen? Todo esto es importante. ¿Okay? Dejo aquí, demasiada intuición. Este es el error más común. Probablemente debería estar en el primer lugar. Gran parte de las veces, debido a la experiencia que tenemos o debido a creer que conocemos un mercado, terminamos por tomar decisiones basadas en la intuición y no en datos. Ese es el primer error. En el primer curso que hice Revenue Management, me acuerdo que en la primera clase el profesor dijo algo del género. En Revenue Management confiamos en datos, en Dios confío en los otros. Entonces es un poquito esto. Entonces, demasiada intuición es malo. Si los datos no me dicen que yo debo bajar, yo no debería bajar. Si los datos me dicen que yo debo subir, yo debería subir. No quiere decir que no utilicen la intuición para dar ese extra. Sí, lo deben hacer. Yo conozco y tengo mi experiencia y aporto algo a lo que me dicen los datos, pero deben ser basados en datos. Datos de mercado y datos de mi performance. O sea, los primeros datos que tenemos que conocer son los de nosotros. ¿Cómo está mi operación? ¿Cómo está mi propiedad? ¿Cuánto revenue da? ¿Cuál es la ocupación promedio? Etcétera. Y después veo el mercado. Intentar imitar la intuición en casi todo que sean decisiones basadas en tarifas, todo eso. Para eso tienen que ser datos, ¿ok? Otra cosa es utilizar la intuición
para sentir si un huésped va a ser un buen huésped o mal huésped. Ese es leer la persona. Eso ya es algo, no tiene que ver con datos. ¿Okay? No usar la tecnología adecuada a sus necesidades. Y aquí dejo adecuada a sus necesidades. Alguien que tiene 2 propiedades no necesita de un PMS muy caro. Alguien que tiene 100 necesita un buen PMS, por ejemplo. ¿Okay? Pero entonces deben utilizar tecnología adecuada, sea PMS, sea Channel Manager, sea sistemas de revenue, sea, no importa lo que es, debe ser adecuada a las necesidades del usuario. ¿Okay? La competencia es para inspirarnos, no para copiarnos. ¿Okay? No debemos copiar ciegamente como sin un análisis lo que hace nuestra competencia. Ellos también lo pueden hacer mal, ellos pueden hacerlo con otro objetivo, ellos pueden tener otra realidad de operación, otra realidad de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco para irnos a ver lo que hace la competencia, aprendernos o sacar algunas ideas de quién lo hace bien y adaptarnos, pero no copiar. Copiar nos hace perder valor. ¿Okay? Y por último, que sirve para cualquier negocio, no invertir en un buen equipo. Un error muy común que hablo por veces cuando las personas crecen el negocio y empiezan contratando, es querer ahorrar en la persona que les gestiona las tarifas, por ejemplo. Es un error, ¿ok? Si queremos a alguien que va a tener un trabajo que implica tener algún conocimiento, implica ser alguien que sabe utilizar lógica, una lógica matemática, etcétera, etcétera, debemos apostar en el capital humano porque nos va a traer más de lo que nos va a hacer perder por tener que pagar un poquito más. ¿Okay? Yo voy a pasar un poco rápido esta parte y después, si quieren, yo les envío esta presentación, ¿ok? Simplemente porque esto es cómo funciona el precio dinámico en la práctica, ¿ok? Muy rápidamente, todo empieza en un precio base, ¿ok? Y después se va aplicando todo eso, la estacionalidad, el día de la semana, ¿ok? Tendencias por día de la semana, anticipación, cuándo están reservando, la detección de demanda en tiempo real. Para esto, solo con un sistema, ¿ok? Solo con un sistema que analiza todos los datos de mercado. Es imposible hacer esto manual. Y básicamente, como pueden ver, de una línea recta, tenemos ahora los precios subiendo y bajando basado en mercado. Todo esto es lo que hace, por ejemplo, Pricelabs, y lo hace todos los días basado en lo que como el mercado se va actualizando cada 24 horas. ¿Por qué deben utilizar un Revenue Management System? Sí, yo creo que cualquier persona lo puede utilizar, no es para grandes o pequeños, ¿ok? Cualquier persona lo debe y puede utilizar porque les da la posibilidad de automatizar y están un paso adelante de quien no utiliza. Cuando no utilizamos, nosotros solo reaccionamos, somos reactivos a lo que va pasando. Cuando utilizamos un sistema que nos sube o baja dependiendo de la demanda en tiempo real basado en datos de mercado, somos proactivos. O sea, así que está pasando algo, nosotros no sabemos todavía qué está pasando, pero ya estamos optimizando nuestro resultado. Eso hace con que estemos un paso por delante de quien solo reacciona a lo que está pasando. ¿Okay? No quiere decir que todos lo tengan que usar, no es para todos. Si usted duerme más tranquilo sabiendo que usted controla sus tarifas, entonces es mejor no usar, ¿okay? Y duerme tranquilo, también es necesario. También después existen muchos ajustes que pueden ser hechos. En nuestro sistema se hace de esta forma, en otros sistemas se utiliza otra, que es, en el fondo, los ajustes de tarifas no debe ser solo basado en lo que el mercado nos dice, pero también en nuestra performance, ¿ok? Y es esto a que nos referimos con ajustes basados en la ocupación. ¿Okay? Otra cosa muy importante, porque dejé acá, que también con un ejemplo de nuestro sistema, deben trabajar muy bien las restricciones de estadía, ¿ok? Deben tener claro cómo es vuestra estrategia de estancia mínima. Yo tengo una estadía mínima de 2 noches o 3 noches en esta situación, de 2 acá. Yo voy a abrir esos días huérfanos, esos huecos entre reservas, yo los quiero abrir. Esto es importante. Si pueden tenerlo automatizado con un sistema como Pricelabs, muy bien. Si lo tienen que hacer manual, muy bien también, pero lo deben hacer. ¿Okay? Tengo aquí un ejemplo de alguna información de mercado. Yo no sé, Manuel, si todas las preguntas van al final, si queremos parar ahora un poquito o paso ya a los datos. Yo creo que al final, sería más fácil, más dinámico al final. Ok. Yo creé yo tengo algunas informaciones. Yo utilicé un ejemplo en México, que utilicé Playa del Carmen. Es mismo el centro. Yo creo que acá estaba como algunos hoteles como el Hilton o Wyndham, entonces es mismo aquí como el centro turístico. Y utilicé, a pesar que aquí no tiene hoteles, ¿ok? Solo están vacation rentals. Es una zona con una densidad bastante grande porque yo
Esto tiene un radio de 1 kilómetro y creo que detectamos 4.800 y algo propiedades. La fuente es Airbnb y VRBO, en este caso en el mapa solo está mostrando Airbnb. ¿Okay? Pasando un poco esta zona de Playa del Carmen, estos son los KPIs basados en los últimos 365 días y son algunos datos que nosotros también tenemos de nuestro sistema, de una herramienta que tenemos que se llama Market Dashboards, y se puede ver, por ejemplo, el Estimated Revenue. Importante, estos están en pesos mexicanos. ¿Okay? El número de listings activos en promedio que detectamos, que fueron 7.180 en total, algunos fueron se desactivando, otros activando, etcétera, pero en total fueron 7.180 en esta zona, 132.000 reservas. ¿Okay? La ocupación en total de los últimos 365 días, 46%, lo que si es una zona sazonal puede ser una ocupación normal. Yo no conozco al detalle Playa del Carmen, entonces no me voy a aventurar a decir si es bueno o malo. El booking window, o sea, ¿cuántos días antes en promedio están reservando? 23, ¿ok? En promedio 23. Importante también, estos son datos generales de todo que encontramos en Airbnb ahí. Si yo filtrara esto para apartamentos de una habitación, probablemente estos datos eran completamente diferentes. Acá digamos que están estudios, apartamentos de una habitación, 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, 5 bedroom. Yo no filtré nada, yo saqué un reporte general de mercado. Dentro del sistema, si yo quisiera, y para alguien que utilice sea Pricehouse, otro sistema que hace lo mismo, ustedes después pueden filtrar. Yo quiero ver ahora solo las 2 habitaciones. Yo quiero ver solo... Claro, se puede hacer. Yo saqué una visión general. ¿Okay? El tiempo de estancia promedio, 4 noches. Lo que me sorprendió, pensé que era un poquito más, pero 4 noches. La tarifa promedio, noche. ¿Okay? Y el average RevPAR. El RevPAR, para quien no sabe lo que es, esto es un consejo. Toda la gente debería perder 5 minutos a aprender lo que es el RevPAR. Porque este es muy fácil de calcular. Es simplemente calcular la tarifa promedio, la tarifa, por la ocupación y tienen el RevPAR. O sea, digamos que el RevPAR es el balance entre la ocupación y el ADR, y la tarifa promedio. Entonces, con una métrica, ustedes solo necesitan mirar una métrica para ver si están mejores o peores. No tienen que estar comparando porque ustedes pueden subir la tarifa que vendieron, pero después la ocupación baja. Entonces, el RevPAR les dice exactamente eso. En general, mejoraran o empeoraran. Después, si mejoraran o empeoraran, yo puedo querer ir ver qué fue que me ayudó a mejorar. ¿Fue la ocupación o fue la tarifa? Pero tienen en una métrica, muy fácilmente pueden ver el resultado general. Algunas informaciones más. Esto fue el histórico de revenue, ¿ok? El promedio también de todas las propiedades. Se puede ver que enero, febrero, probablemente diciembre, enero, etcétera, fueron los mejores meses. Después empezó cayendo un poquito los resultados. Estos 4 meses fueron los mejores. ¿Sí? Después volvió un poquito a lo que estaba hasta, imagino que esto sea noviembre. Aquí tenemos el RevPAR también por mes, ¿ok? Sigue la misma tendencia del revenue. Tenemos el ADR y aquí sí me parece interesante porque hay aquí un mes que es diciembre. Me imagino que tal vez Playa del Carmen tenga mucha gente en el final de año, Navidad, porque la tarifa sube bastante. En enero se mantiene alta y después estabiliza aquí un poquito y después empieza bajando. Pero aquí sube bastante. ¿Okay? Ocupación, al contrario de acá, la tarifa más cara se vendió no en el mes que tuvo más ocupación, pero en el mes siguiente. ¿Okay? El mes que tuvo más ocupación, hasta que fue, si yo no estoy equivocado, febrero. ¿Okay? A pesar de la tarifa ser más baja. Entonces, me parece interesante porque diciembre se vende caro, pero la ocupación no es tan alta. Me imagino que sea porque tal vez la última quincena se vende mucho, las 2 primeras semanas no se vende mucho. El booking window, o sea, cuánto tiempo antes normalmente las personas reservan. Podemos ver aquí también dependiendo del mes. Tenemos meses que 12 días antes, otros que en 26, 27. ¿Okay? Eso también es muy importante cuando definen vuestra estrategia. Saber en qué momento me debo preocupar si estoy vendiendo o no. Hay mucha gente que llega un mes antes, por ejemplo, y dice, ay, no estoy vendiendo, voy a bajar mis precios. Y lo ofrecen todo en precio de oferta. Tal vez sea un mes que el promedio sea 15 días. Entonces, en realidad, yo no debería estar haciendo descuentos 30 días antes. ¿Okay? En términos de estancia promedio, ¿okay? En términos de reservas, se puede ver, por ejemplo, que acá febrero tuvo estancias de, tal vez por eso el ADR
era más bajo a pesar de la ocupación ser más alta. Estancias más largas, ¿no? Tenemos aquí un incremento que va para 13 noches, promedio, probablemente más gente se queda 15 días, un mes, etcétera, incrementan esas reservas, entonces el precio promedio baja un poquito. Okay. Esta gráfica no voy a perder mucho tiempo, pero básicamente es la evolución en términos de demanda y número y oferta. ¿Okay? Yo no voy a enfocarme aquí en la demanda porque ya vimos anteriormente, pero la oferta. Vemos un mercado que por algún motivo hay meses que la cantidad de listings activos, de propiedades activas, empieza bajando y después vuelve a subir, y empieza bajando y vuelve a subir. O sea, hay una cierta... Aquí empezó creciendo hasta que creció más. Hay más propiedades activas en este momento que hace en el índice del año, pero vemos que es relativamente estable el número de propiedades activas en el mercado. Este es muy importante porque hay mercados donde, dependiendo de las temporadas, el número de propiedades activas en un mercado sube mucho o baja mucho. ¿Qué pasa? Es que cuando sube mucho hay más competencia. Cuando baja hay menos competencia. Y eso, dependiendo de qué tipo de mercado nos enfocamos, puede tener mucho impacto. ¿Okay? Si lo que entra en el mercado son muchas propiedades económicas y yo estoy en el segmento económico, significa que de un momento para el otro puedo tener más 500 competidores. Y no sé si hay reservas para todos, ¿no? Si yo estoy en el segmento más alto, tal vez no sea un problema para mí, pero esto es importante entender también por veces que la cantidad de competencia que tenga en un mercado. ¿Okay? Aquí es una gráfica bastante importante. Esto es las ocupaciones históricas en Playa del Carmen, ¿ok? Se ve aquí que fue en el final de diciembre, creo que el día que tiene más es 31 y 1 de diciembre, que llegó la ocupación a 80 y algo por ciento. Venía más baja, subió acá, se mantuvo alta hasta marzo, abril, y después a partir de abril empezó a pesar que hay aquí un pico en mayo que llega casi a los 60 y después ha estado más baja. Esto, de esta línea negra, es el día de hoy. Y esto es la ocupación para el futuro. Por ejemplo, si yo digo al día de hoy está en 30 y algo por ciento, va bajando. A partir de octubre baja de los 20 al día de hoy. No quiere decir que no entran reservas, porque se acuerdan que después la ventana de reservas empieza quedando más corta. Todavía van a entrar reservas para octubre o noviembre. Y después hay ya un 30 y algo por ciento de ocupación para final de año. ¿Okay? Esto es la ocupación y aquí son las tarifas. Podemos ver que los picos de ocupación no los acompañan las tarifas. ¿Okay? O sea, por ejemplo, miramos aquí este mes de febrero, febrero-marzo, donde la ocupación fue más alta, o sea, hubo picos de demanda, pero en realidad las personas subieron los precios en el final de año, porque todos saben que en el final de año es más caro, pero acá lo mantuvieron estable, no tiene estas variaciones. Probablemente si mucha gente utilizara precio dinámico, la gráfica de abajo de precios sería muy similar a la de arriba porque se iba a subir o bajar precios cuando la ocupación sube o baja. ¿Okay? Aquí podemos ver que los anfitriones o propietarios de Puerto Vallarta saben que el final de año es alto, pero del resto lo mantienen relativamente estable todo el año. ¿Okay? No hay muchas variaciones en cuestiones de precio. Lo mismo de antes, pero para ver qué tipo de reservas hay. ¿Okay? De esa ocupación, en términos de estancias, el tiempo de estancia, ¿cuánto es? Se puede ver que hay un mercado muy grande de 7 a 14 días, 15, 28. Un mercado muy interesante acá, como miramos en febrero, marzo. No sé si hay nómadas digitales, no sé cuál es la razón de 29 días o más. ¿Okay? Subió aquí bastante. Pero hay un mercado de 29 días o más. Un mercado muy poco de un día, 2 días. De 3 y 4 ya empieza siendo significativo. ¿Okay? Entonces, si yo tuviera una propiedad acá, probablemente no me enfocaba en una noche. Tal vez existan muchos hoteles, entonces los hoteles llevan los 1 noche todos y 2 noches, y me enfocaría en reservas un poco más largas. Por último, y esto es básico también, estaba en los primeros pasos. Siempre, esto mismo que no utilicen ningún sistema, pueden hacer esto en un Excel, ¿ok? O pueden ver esto en Booking, o no sé si Airbnb ahora tiene estas métricas, pero lo tienen que ver, ¿ok? Tienen que saber exactamente cuándo reservan vuestros huéspedes y en qué día y cuánto tiempo se queda. Eso se puede hacer hasta en un Excel. Si ustedes tienen la fecha de entrada, la fecha de salida, restan una a la otra y les da la ventana de reserva, ¿ok? Si calculan en los días de uno para el otro, les da, la fecha de entrada, la fecha de salida, les da el tiempo de estancia, se restan una a la otra. Se restan la fecha de check-in con la fecha de reserva, el día que hicieron la reserva, entonces les da Ni que lo hagan en un Excel,
pero lo tienen que hacer. Tienen que entender cuándo reservan vuestras propiedades y cuánto tiempo se quedan. Si yo tengo en mi propiedad esto, que a pesar de tener una estancia mínima de 2, la gran mayoría de las noches que tengo ocupadas son reservas de 7 a 14, entonces yo tengo que mantener mis calendarios abiertos para estas. No puedo tener estancias mínimas de 2 noches a 3 meses en el futuro y estarme a bloquear la oportunidad de vender 10 o 8, 9 o 15 noches. ¿Okay? No puede tener, y ese es un error muy común. Personas que tienen estancias mínimas muy cortas y después venden los fines de semana, pero ya no pueden vender 7 días porque tienen muchos fines de semana bloqueados. Cuando el mercado, hasta que hay demanda para 7 o 14 días, o entonces personas que hacen exactamente lo opuesto. Hay un mercado muy grande de 1, 2 o 3 noches y lo tienen mínimo 4 o 5, ¿okay? Lo que también es un error. ¿Okay? Y terminé también para no cansarles más con la presentación y podemos hacer contestar alguna pregunta, alguna respuesta. Si necesario, también volver atrás, yo también les muestro alguna gráfica más. Muy bien, Fausto. Mira, sí hay un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué consideras tú que sea un buen rep-par? Una buena relación de rep-par. Eso depende del mercado, ¿no? Depende del mercado. Sí, depende del mercado, depende del segmento, depende si la propiedad es segmento de lujo, si es segmento económico. Un buen rep-par es siempre... por eso digo, sin tener una meta, no se puede saber si es bueno o malo, ¿ok? El primer paso es definir nuestra meta. Si mi meta es tener un rep-par de 100 y si tengo 102, es un buen rep-par. Si mi meta es tener 100 y tengo un rep-par de 98, no es bueno, ¿ok? Ahora, si en el mercado, si mi propiedad en términos de calidad es promedio y en el mercado el rep-par está en 80 y yo tengo 98, entonces es un buen rep-par. Entonces, básicamente, un buen rep-par va a ser basado en mis propias metas y la comparación con la meta, con mi objetivo, o basado o basado al mercado también, a los promedios de mercado. No cometan un error que es, yo tengo una propiedad que es de lujo y voy a compararme con el promedio de mercado. No, yo tengo que saber que si tengo una propiedad de lujo, tengo que me comparar con un percentil de mercado, o sea, con las propiedades que existen de la misma categoría. ¿Okay? Claro. Ahora, también digo, hablando respecto a eso, por eso yo creo que es también muy importante en que todo mundo conozca lo que tú comentabas, sobre qué segmento están ellos trabajando. Porque sí. si no tenemos claro sobre a qué segmento estamos dirigidos y qué tipo de segmento tenemos como cliente, es bien difícil poder identificar esto, porque entonces vamos a estar por todos lados. O sea, tenemos que tener esa segmentación muy clara. Valdría la pena a lo mejor, Fausto, que a lo mejor más adelante pudieras hacer un ejercicio sobre específicamente cómo hacer esa segmentación ya más al detalle. A lo mejor a través que nos compartas un documento o algo así, ¿no? Pero bueno, creo que es súper importante el tener clara la segmentación. Sí, la segmentación yo creo que se parte en dos del producto. Voy a hablar de la segmentación del producto, o sea, de nuestra propiedad. Una parte es la parte humana, que es nosotros también, hay cosas que ningún algoritmo, ningún dato va a conseguir analizar, ningún algoritmo va a poder saber la calidad del colchón o de los linos de la cama, si la ducha es buena o mala. Hay cosas que van a tener que ser la parte humana. Ahora, lo que uno debe hacer, y si es usando una herramienta, usa una herramienta y la herramienta, probablemente, aquí todos ya deben haber utilizado herramientas, no sea PriceLab, sea otras RDNAs o lo que sea en el mercado, hay herramientas. Normalmente cualquier herramienta de revenue o de datos de mercado van a utilizar un sistema que es lo mismo que nosotros utilizamos, que se llama percentiles. ¿Okay? Cualquier utilizador de PriceLab puede ver el percentil de mercado, los percentiles, que es el percentil 25, 50, 75 y, por ejemplo, 90. ¿Okay? ¿Qué significa esto? 25, el segmento económico, las 25% de propiedades más económicas. Y ahí está el percentil. Percentil 50, el promedio de mercado. Percentil 75, digamos que es el segmento alto. Percentil 90, el top 10, el lujo. Entonces, si uno tiene esos datos de mercado y utiliza una herramienta que les da los datos, uno puede saber exactamente cuál es el promedio de precios en el mercado. Pero también puede saber cuál es el promedio del segmento económico. Puede saber cuál es el promedio del segmento alto. Entonces, teniendo esos valores estándar, uno también conoce su propiedad
y sabe si ella está un poquito arriba del promedio, si está más abajo, si es ultralujo, y lo puede posicionar. ¿Okay? Correcto. Si no tenemos una herramienta, tenemos que hacerla a la moda antigua, ¿no? Y abrir un Excel, empezar a poner todos los links de nuestros competidores, abrir, ver los precios que ellos están haciendo en promedio, etcétera, poner ahí los precios promedio y empezar a ver cuáles son las medias de mercado. La lógica es la misma, es encontrar nuestro, digamos, de 0 a 100, digamos así, en qué rango estamos nosotros en comparación con el promedio de mercado. Somos más altos, somos más bajos. Mi media está en 150, la media de mercado está en 100, entonces yo estoy superior. Es un poquito encontrar ese sweet spot. Nunca lo van a encontrar inmediatamente. Va a ser un poco prueba y error. Van a empezar, desde que dedican algún tiempo a pensar, y ahora van a empezar haciendo bien. Después, dependiendo del performance de la propiedad, por ejemplo, a mi propiedad está ahí muy bien. Entonces yo le voy a subir un poquito a este precio base. Le continúa yendo muy bien. Yo le voy a subir un poquito más, sin ser muy agresivo para no salir del mercado. Si utilizan una herramienta, lo más fácil es que la herramienta hace esto por ustedes. Ustedes tienen una herramienta, ¿no? Porque si es un utilizador de PriceLabs, tiene ya una recomendación de subir o bajar el precio base basada en el mercado. Muy bien. De hecho, ¿sabes qué? Que esto me recuerda un poco cuando yo empecé, y eso nos pasa a toda la gente que estamos en este mercado, que de las preguntas cuando estamos dando de alta una propiedad, siempre te preguntan, bueno, ¿en cuánto lo quisieras tú rentar como mínimo, ¿no? Y dices, caray, no sé qué poner aquí, ¿no? Porque la gente al principio no sabes. Entonces, inclusive, yo recomiendo contratar una herramienta como la tuya en términos generales para entender precisamente todo el proceso de revenue management, cómo manejan ustedes los costos y qué significa cada una de las cosas, y verlo claramente en un dashboard con la información, ¿no? Entonces, eso a mí en particular me ayudó muchísimo. La otra cosa que te quería comentar es que en términos generales también la diferenciación de un producto es sumamente importante y creo que entra dentro de esta conversación de la segmentación. Así como los hoteles, o vemos hoteles en México y en todas partes del mundo donde tienen una clara diferenciación, es decir, a lo mejor es un hotel que está en una zona en particular, es de lujo, que tiene todo lo que tiene que ver con all inclusive, pero aún así la experiencia de estar en ese lugar es diferente. Y ese es diferente uno del otro, que quizás esté pegado. Entonces, el punto de poderlo diferenciar y no tener miedo a tu competencia de al lado, porque hay mercado para todo. Es importante, como mencionabas, ¿cómo se llama? Medirlo, el medir tu propiedad y medir el de la competencia. Pero, ¿qué nos pudieras decir un poco acerca de esta medición de la competencia, que muchas veces tenemos mucho miedo y seguimos muy de cerca, pero también quisiera yo transmitir que no es tan, es decir, no nos debe dar tanto miedo, porque es el mercado y hay mercado para todos, y si una propiedad se renta, también la de nosotros se va a rentar, aunque sea la de enfrente. Sí, yo creo que el primero, disculpa Manuel, yo no estoy viendo, pero ustedes me ven a mí, porque yo no puedo ver la cámara, pero ustedes me están viendo, ¿sí? Totalmente te vemos. Ok, perfecto. Y es así, yo creo que el primer punto ahí, por veces, que es difícil, no es fácil hacerlo, que es entender la diferencia de tarifa, de precio y de valor, ¿ok? El precio es una cosa, el valor es otra. Entonces, cuando nosotros analizamos datos de mercado, por ejemplo, y estamos comparando con un hotel, si nosotros estamos analizando precios, solamente precios, y nosotros decimos, ok, yo me voy a tener que comparar mi precio con el precio del lado, porque yo no agrego valor, ¿no? Entonces, es verdad que uno entra en una guerra de precios y ese es mi objetivo, ¿no? Yo tengo que saber cómo ellos están para definir mi precio y ver cómo... Ahora, si uno sabe que uno les da más y agrega valor a la reserva, agrega valor a lo que están buscando, ¿no? Porque, no sé, van al hotel con una familia y es menos confortable que mi apartamento, en mi casa, que les estoy proporcionando otras cosas que el hotel no les va a dar, ni que sea privacidad, ¿no? Nosotros tenemos que saber exactamente, sea por nuestro servicio, o sea, por características de la propiedad, lo que es que crea valor.
¿ok? Si nosotros sabemos que creamos valor, no debemos tener miedo de tener el precio un poco más caro. ¿Okay? Yo escucho muchas veces lo siguiente, decir, ok, es que mi vecino tiene el precio más bajo y entonces yo tengo que lo bajar. Pues yo no conozco el vecino, si el vecino es muy bueno en la experiencia que proporciona, sí, si no, no. ¿Quiere decir que va a ganar todas las reservas? Claro que no. El cliente que va a buscar solamente precio probablemente va al vecino, pero probablemente ese cliente tampoco vuelva al vecino el próximo año, a no ser que él tenga el precio más económico. Si uno agrega valor, es verdad que puede ser más difícil ganar el cliente, pero normalmente gana el cliente, además que va a ser más leal. Él va a volver más veces. O sea, es alguien que no se importa de pagar un poco más para tener ese valor agregado que tenemos. Pero yo creo que la experiencia da mucho valor, les permite cobrar más. Como es obvio, es menos atractivo para alguien que todavía no tuvo la experiencia. Entonces, sí, depende un poco para la pregunta, ¿cómo debemos tener miedo? Yo creo que no. ¿Debemos tener algún cuidado al subir y bajar tarifas? Claro que sí, porque depende un poco de cómo funciona el mercado y para quién están vendiendo esa accesibilidad al precio. Si ustedes venden un segmento que solo quiere precios sin saber y no quiere saber todo el resto, ahí sí deben tener mucho cuidado con una subida de tarifas. Si ustedes venden a un segmento que no tiene tanta sensibilidad al precio, pero sí tiene una sensibilidad a tener una experiencia confortable, entonces no, bueno, yo creo que no deben tener miedo ninguno de un all inclusive o de un hotel. Yo les doy mi ejemplo. Yo voy, no quiero all inclusive en ningún lugar, no me gusta all inclusive, no es la experiencia que quiero. Porque si no, yo voy a México y voy a República Dominicana y voy a Brasil y tengo exactamente la misma experiencia. Voy para dentro de un hotel de cadena que es exactamente igual en todo lado. Entonces, yo no lo busco. Entonces, por eso es que es importante saber nuestra segmentación, tanto de producto como de cliente. ¿Cuál es el cliente que queremos? Muy bien, Fausto. Tenemos una última pregunta aquí, y te voy a pedir así que seas también un poco breve porque ya vamos a llegar al límite. Dice, ¿por qué PriceLab en lugar de las demás opciones? Tips al empezar a utilizar una herramienta de Revenue Management. Sugieren utilizar la herramienta con un mínimo de propiedades y si tenemos servicios incluidos en nuestra oferta, ¿nos sirve utilizar una herramienta de Revenue Management? Bueno, entonces si quieres empezamos con la primera. ¿Por qué PriceLab en lugar de las demás opciones? Yo no voy a contestar a esta. Yo creo que las personas deben probar, ¿okay? Deben hacer una prueba con todas, si quieren, con todas, o elegir 2 o 3 y hacer una prueba. Yo creo que es un error cualquier persona, de cualquier herramienta, no importa de quién sea, cuando dice que tiene algo que los otros no tienen o que hace algo que no. Es un error porque en realidad, voy a ser muy sincero, nosotros no conocemos así tan bien las otras herramientas. Porque yo no puedo hablar de otra porque yo no la uso, yo no la utilizo en el día a día. Yo en realidad no la conozco, yo conozco PriceLab, es difícil para mí comparar. Claro que técnicamente yo sé que algunas herramientas tienen algo que el otro no tiene, pero yo creo que es el usuario que se tiene que dar cuenta, porque esto es exactamente como cualquier otra herramienta como un PMS. Hay personas que les encanta uno y otras que van a ese y no les gusta. Entonces, yo diría que en general, lo que yo creo que no voy a decir que se tiene más o menos que las otras. Yo creo que PriceLab, uno de los puntos fuertes es la capacidad de personalización de la herramienta. ¿Okay? Creo que es algo que es bastante avanzado. Para quien le gusta personalizar, hay mucha posibilidad, sin ser complicada la herramienta. Si quieren tornarla más avanzada, es personalizable. Yo creo que esa es la barbaridad. Pero como digo, es la principal, ¿no? Que es totalmente personalizable. Y por eso me voy a enfocar. Yo no voy a decir si es mejor, peor, no es eso. Yo normalmente cuando me preguntan, porque normalmente me preguntan hasta más con uno de los competidores específicos, porque en algunos mercados digamos que son las dos principales, y normalmente digo, es lo mismo que ir a probar ahora, no sé, un BMW, un Mercedes. ¿Cuál te gusta más? Pues a algunos les va a gustar más el Mercedes y otros el BMW, ¿no? Entonces, no sé. Es un poco, prueben 2 o 3 y van a ver que hay diferencias
técnicas, hay diferencias en la forma de trabajar los datos, hay diferencias en el soporte, hay diferencias de varias cosas y creo que cada uno lo debe probar y después tomar su decisión. PriceLabs tiene una prueba gratis, toda la gente lo puede probar. Yo creo que las otras también tienen una prueba gratis, por eso es solo hacer la prueba. ¿Okay? No hagan la demo, hagan la prueba. ¿Okay? La demo es para conocer, hagan la prueba, porque solo cuando hacen la prueba es que de verdad ven si les funciona o no. ¿Okay? Perfecto. Tips. Muy bien, tips, exactamente. Al empezar, bueno, nada más cerrando lo anterior, yo agregaría que cualquiera la herramienta que piensen utilizar, por lo menos la prueben y sobre todo que se metan ya al tema de Revenue Management. O sea, que no les dé miedo. Revenue Management no es colocar los precios en Airbnb, en Booking, en VRBO y dejarlo para siempre. No, se tienen que meter y aprender este tema. Eso es importante. Entonces, sí. Bueno, tips para empezar a utilizar la herramienta. Rápido. Tips. Deben tener claro cuáles son vuestros precios mínimos, vuestros precios base y vuestra segmentación del producto antes de empezar a usarla. Es exactamente eso. Antes de empezar en la herramienta no les va a dar respuestas a eso. No les va a dar respuestas a vuestra segmentación. Les puede dar datos para ayudarles a eso, pero deben tener ya pensado algo y después utilizar la herramienta y su recurso a datos para confirmar si vuestra decisión es válida, si debe ser. Es como abrir un negocio. ¿Okay? Entonces, ustedes hacen el plan y después utilizan los datos de mercado para ver si el plan parece realista o no. Y si no parece realista, lo deben cambiar. Ese es uno de los tips. El segundo tip es preguntar es confirmar si ustedes necesitan ayuda de alguien, confirmar si la empresa les puede ayudar a configurar. Si ustedes no tienen facilidad para configurar solos, confirmar si la empresa tiene manuales o vídeos, tutoriales, webinars, etcétera, que les puedan ayudar. Perfecto. La siguiente sería, ¿sugieren utilizar la herramienta con un mínimo de propiedades? No. Yo conozco, nosotros en PriceLabs tenemos clientes con una propiedad con estrategias más avanzadas de empresas de 300. Es lo que te iba a decir. Yo empecé en algún momento dado con PriceLabs con una sola propiedad. Ok, luego la otra es, si tenemos servicios incluidos en nuestra oferta, ¿nos sirve utilizar una herramienta de Revenue Management? No sé si entiendo bien esta. Si tenemos servicios incluidos como servicios extra. Exactamente, yo creo que como cosas extras como un upsell o algo. Claro, deben utilizar. La herramienta, el Revenue Management incluye eso, ¿no? Todo que es Revenue está dentro del Revenue Management. Las herramientas que tienen precios dinámicos de automatizaciones probablemente no van a tener en este momento opciones de cross-selling por una cuestión, bueno, por varias cuestiones. No quiere decir que no funcione, ¿ok? Ustedes piensen en PriceLabs o otras herramientas del sector. En el caso de PriceLabs voy a hablar, ¿ok? Nosotros lo que vamos a enviar es tarifas y reglas de estancia mínima y pueden crear varias estrategias, pero siempre lo que va a ser enviado al PMS o a la OTA es tarifas y instancias mínimas. Todo que sea extra y ustedes ya tengan en vuestro PMS, por ejemplo, directamente la OTA, continuará aplicando. Eso no cambia nada. PriceLabs envía la tarifa, lo que es extra, aplica como extra. No veo ningún tema. Ahora, si la pregunta es, ¿voy a manejar alimento y eso dentro de PriceLabs? No. Dentro de ningún Revenue Management System conozco que, por ejemplo, tengan integración con POS. Por ejemplo, para un hotel. No conozco ningún POS que integre directamente con el RMS. Ahora, puede haber PMS que integran todo. Oye, y me comentan aquí, sí, por ejemplo, ofrecen transporte o alimento, tours, si está incluida en la tarifa. Yo creo que tienen que separarlo, ¿no? O sea, tienen que separarlo. Sí, para poder entender el tema. Muy bien. ¿Les puedo explicar en 30 segundos por qué no? Porque cuando analizamos el mercado es imposible saber lo que está incluido en la tarifa o no. Si uno va a analizar los precios que la competencia está haciendo online, en realidad nosotros no sabemos lo que están ofreciendo dentro de esa tarifa. Nosotros podemos ver cuáles son los precios base, etcétera, que cada uno está utilizando. Puede ver las tendencias y comportamientos de mercado. Pero si uno decide incluir en la tarifa que cuando llegan les va a dar un paseo y llevar a la gente a dar un paseo y otro no, y eso, pues, es una decisión de él. Probablemente claro, la tarifa está más alta. Y sobre todo es el principio de poder comparar peras con peras, ¿no? Y manzanas con manzanas. Si tenemos algo incluido ahí, nos va a distorsionar todo, ¿no? Okay. Pues muy bien. Oye, Fausto, pues muchas gracias. Para todos ustedes que seguramente saben, Fausto va a estar
nos va a estar acompañando en la Expo Renta Vacacional, ¿es correcto? Ahora en noviembre, Sí. perdón, en diciembre 1 y 2, ¿sí? Sí. Tú vas a estar por acá, perfecto. Muy bien, pues ya estamos entonces al final de nuestro webinar. Te quiero agradecer, Fausto, pues ahora sí que todo lo que nos acabas de platicar. Estaremos, ahora sí que invito a todos a que si tienen alguna duda o pregunta, se comuniquen con él directamente. Vamos a colocar el webinar dentro del sitio de la PAR, de la asociación, en la zona de beneficios. Ahí aparecerá en próximos días. Y lo pueden ustedes consultar de manera totalmente gratuita para que lo vean. Y nada más quisiera yo cerrar por último con algunos datos importantes en relación a algunas sorpresas que tenemos ya para la Expo Renta Vacacional, que es precisamente, ya es oficial la participación de Airbnb, de Expedia, de VRBO y Booking, ya están confirmados. De hecho, Airbnb es patrocinador oficial de la Expo Renta Vacacional 2022. Marriott Home and Villas también estará con nosotros. Están confirmadas también reservaciones de último minuto, que son unos nichos muy visitados por viajeros internacionales. Van a venir 2 plataformas de, reservas de último minuto. También tenemos, importante Fausto, fíjate, viene Google Travel y va a impartir una conferencia específicamente de su producto, que es de los más solicitados, pues de los eventos más, de las conferencias más solicitadas que hemos tenido o que vamos a tener, ¿no? Y también contamos con un récord ahora de PMS y de Channel Managers que van a participar. También vamos a tener una actividad que creo que les va a gustar muchísimo, va enfocado totalmente a que todos nos conozcamos en la industria. Es el sábado 3 de diciembre, vamos a hacer un tour de Cancún a Isla Mujeres en velero, todos los participantes de la Expo Renta Vacacional, todo lo que son los expositores, conferencistas, property managers y anfitriones profesionales. ¿Qué otra cosa? Tenemos también, tenemos el evento de recepción, precisamente patrocinada por Price Labs, por Fausto el día de hoy, y Avantio, que también va a unirse a esto. También contamos con 2 salones, vamos a contar ahora con 2 salones adicionales para conferencias. Vamos a contar con un poco más de staff en recepción para evitar problemas en el registro. Igual va a ser en el mismo lugar, en el Cancún Center, en noviembre 30, es el registro cuando arrancamos. Y pues, ¿qué más? La agenda ya está publicada en www.exporb.com, que ahora les dejaré el sitio para que lo puedan consultar. También vamos a hacer el Holiday Home Awards dentro del centro de convenciones el jueves 1 de diciembre. Y finalmente les puedo confirmar que también la APAR va a presentar su plan de trabajo 2023, precisamente en donde vamos a delinear algunas estrategias de comunicación y de acercamiento con las autoridades a nivel federal. Pues prácticamente eso es todo de parte mía. Les dejo aquí el sitio para que puedan hacer sus reservas. Tenemos todavía precios de Early Bird. Los precios de Early Bird cambian ahora a mediados de septiembre. Y pues bueno, como siempre, invitarlos a todos, invitarlos sobre todo a todos los que quieran participar dentro del tema de la asociación, porque es un tema muy importante. Estamos creando esta estrategia de comunicación que nos pueda proporcionar o que nos pueda dar influencia a las autoridades federales y que todos tengamos una comunicación para darle a la gente, ¿no? La gente que participa en esta industria, precisamente para defendernos de todos los ataques que estamos recibiendo por parte de hoteleros y también estamos viendo todo lo que tiene que ver con el tema de regulación y es importante que participen ahora para que ustedes aporten a todos estos esfuerzos que estamos haciendo y que no sean unos cuantos nada más, porque cuando terminemos este trabajo, pues bueno, se va a presentar, se va a autorizar y se va a seguir adelante. Y lo último que queremos es de que llegue gente y nos diga, oye, pero ¿por qué no tomaste
en cuenta esta idea? ¿O por qué no hiciste esto? ¿Por qué no tienes aquello? Bueno, porque pues, si no participan y no sabemos, no podemos incluirlos. Entonces, por eso es muy importante que participen. Y pues bueno, Fausto, te agradezco nuevamente tu participación en esto, en tu apoyo a la Exporrenta Vacacional, a la asociación. Y pues no sé si quieras agregar algo, te estaremos viendo muy pronto ahora en noviembre. No, tu micrófono. Así. No, dar las gracias por la invitación. Si necesitan algo, estamos disponibles. Pueden escribir. Basta ir a nuestro website, apricesales.co. Si necesitan alguna pregunta, tiene un chat, entonces pueden hacer las preguntas que necesiten. Y bueno, en Cancún, si alguien va a estar en el evento, que nos visiten, vamos a tener ahí al booth. Por eso voy a estar yo y mis compañeros que también hacen el mercado de Latinoamérica. Y bueno, nosotros tenemos como objetivo apostar mucho en el mercado mexicano, tanto este año como el próximo. Entonces, espero que algunos de ustedes que los vengan a conocer personalmente. Muy bien, perfecto. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Nos vemos próximamente en algún otro webinar y pues si no, nos vemos en noviembre. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Fausto, y gracias a todo el mundo. Hasta luego. Gracias. Chao, feliz día.